Ya estamos de regreso aquí en Ahora, estamos hablando acerca de Managua, ciudad vulnerable, especialmente en tiempo de invierno. Nos acompaña un especialista en gestión de riesgo, él es Abdel García de Centro Humboldt, y estábamos hablando en el bloque anterior acerca de lo que ha ocurrido en nuestra capital a lo largo de las décadas pasadas, cómo ha venido actuando el gobierno de la comuna capitalina y qué se puede hacer también de previo, por qué es importante la prevención o las medidas o las acciones previas a el evento natural. Abdel, nos hablabas sobre la importancia del ordenamiento territorial. Existe un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial que no ha avanzado. ¿Cuál era la línea principal o el contenido principal que tiene este anteproyecto de ley? ¿Por qué no ha cuajado y por qué sería tan importante que entrara en vigencia una ley de este tipo? Nosotros comenzamos a construir o a participar activamente en las consultas para la construcción de un anteproyecto de ley de ordenamiento y desarrollo territorial desde el 2005, 2006 más o menos. Se comenzaron a poner las primeras ideas, se hizo, entiendo, un análisis jurídico de comparativo con respecto a leyes que tiene Colombia, que tiene Costa Rica, que tiene Guatemala, creo, algunos países de la región, Latinoamérica y Centroamérica, y se hizo un análisis jurídico. Se vieron algunas líneas, digamos, de pensamiento y teoría sobre el ordenamiento del territorio, y de eso surge un documento propio para el país, que se sometió a consideración de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, desde el 2008, 2010 para acá, digamos, se ha bajado la intensidad en términos de que antes de esa fecha era inminente que el anteproyecto de ley iba a ser aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, surgieron otras prioridades, entiendo, y hubieron algunos inconvenientes. Entiendo, porque uno de ellos es que el ordenamiento del territorio para las 153 municipalidades de Nicaragua iba a ser un tema obligatorio. A mí me parece que era importante que fuera obligatorio, porque sinceramente el desorden es una causal de los problemas de nosotros. Siempre estamos analizando las consecuencias, tal vez no es lo apropiado, contando cadáveres, contando casas caídas. Esas son las consecuencias, pero no vamos a la causa de qué provocó eso. Entonces el ordenamiento busca alternativas técnicamente, digamos, sustentadas para poder ubicar cada cosa en su lugar y que cada de esas cosas ubicadas en su lugar, digamos, apropiado, pueda tener el mayor desempeño posible para el desarrollo del país. Eso es lo que básicamente el ordenamiento persigue. Sin embargo, entonces, al ser de carácter obligatorio, algunos sectores a nivel nacional, digamos, vieron que los plazos que la ley establecía para que tuvieran su plan de ordenamiento del territorio eran muy cortos. Entonces ahí fue entre otros temas, ¿verdad? Ahí fue uno de los temas en los que se limitó. Era incómodo quizá empezar a ordenar la casa. A veces tenía razón, porque también en temas de ordenamiento del territorio, de 153 municipios que tenemos, a lo sumo 20, 25 tienen ordenamiento territorial en Nicaragua. Y lo han conseguido a través de financiación con organismos externos, con ONG, algunos con el propio INETER, que es el ente regulador en la materia de ordenamiento territorial en Nicaragua. Entonces eran muy pocas las experiencias que había. Entonces también eso limitó al pensar, entonces, ¿quién nos va a ayudar a hacer el ordenamiento territorial? Si en sí mismo el ordenamiento ya es una ciencia aplicada concreta, pues. Entonces las municipalidades comenzaron a decir, si no tenemos esas capacidades, ¿cómo vamos a tener un plan de ordenamiento en 6 meses? Y también institucionalmente no había la capacidad humana para asesorar a todas las municipalidades en hacerlo. Entonces, y en el caso particular de Managua, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido en los últimos años? Nosotros tenemos plan ambiental en Managua y algunos planes de ordenamiento que yo entendí se hicieron para la Cuenca Sur. La Cuenca Sur para nosotros es uno de los territorios más sensibles en Managua. La Cuenca Sur, ¿estamos hablando de qué territorio? Aquí estamos hablando del Sumen para el sur hasta llegar allá Estamos hablando de todo esto, lo que llamamos la sierrita de Managua. La Cuenca Sur, que es todo donde se acumula el agua y escurre para abajo de Managua. Todo eso es lo que le llamamos la Cuenca Sur. También estábamos hablando un poco del crucero, se extendía desde el crucero
colindando con Mateares, para acá el crucero ya Managua y todo lo que le llamamos las sierritas de Managua. Eso es la Cuenca Sur y era uno de los territorios más sensibles. Entiendo que desde Dionisio Marenco hubieron algunos esfuerzos por hacer un ejercicio de ordenamiento territorial allá arriba. Sin embargo, hubo poco eco, pues, en que esto pudiera, digamos, plasmarse en cuestiones concretas. Porque el ejercicio de ordenamiento no es solamente un ejercicio técnico de decir cómo es que tienen que acomodarse las cosas. También tiene una implicancia política, que significa aplicar leyes y normas para quienes no estén haciendo lo que dice el plan de ordenamiento que debe hacerse. Entonces, por ejemplo, si vos estás deforestando y el ordenamiento dice que es preservar, entonces estás yendo en contra de la norma. Entonces eso hay una implicancia política y hay una implicancia jurídica. Claro. Entonces el ordenamiento en nuestro país tiene resistencia en esos dos aspectos, el político y el jurídico. Aunque esos 25 municipios que te digo tienen sus planes de ordenamiento territorial, técnicamente se dice, con estudios de base, de suelo, de agua, de vegetación, qué es lo que debe hacerse, es la norma jurídica y el aspecto político el que domina en estas cuestiones. Entonces a veces no se cumplen. Qué importante que has mencionado la resistencia de la población, porque es lo que justamente estábamos viendo hace unos días cuando los pobladores del barrio 18 de Mayo, donde ocurrió la tragedia el 16 de octubre, estaban haciendo protestas porque no querían salir de la zona. Ellos aducen que no están en riesgo y prefieren no moverse. ¿Cómo se puede manejar en gestión de riesgo esa resistencia de la población a acatar órdenes por su propia seguridad, órdenes que tienen que ver con protegerlas de este tipo de impactos o situaciones? Sí, pienso yo que es forzado, no es opcional, no es que yo crea que si estoy en riesgo o no estoy en riesgo. Digamos, por competencia de ley, las municipalidades y el gobierno nacional están mandatados a forzar a alguien a colocarse en otro lugar que no es el que él cree que es el indicado, o sea, por su propia seguridad. Este problema tiene muchas aristas y una de las fundamentales es el problema cultural de nosotros. Educación. Es un problema cultural, exactamente. Tiene también aristas en la educación, en la sensibilización. Somos insensibles hasta con la vida de nuestros propios seres queridos, pues. O sea, el adulto, digamos, de una u otra manera, dice el pensamiento nuestro, ya vivió lo que tenía que vivir. Pero eso obliga, como vos sos el adulto que decide, eso obliga a que los menores de la casa están sometidos a tu decisión. Entonces, aunque los demás crean que están, digamos, en una situación de peligro, el adulto siempre es el que determina si salen o no salen. Entonces, es una cuestión cultural. Pasa en el Casitas también. Ahí se decretó una zona no habitable forever, para siempre, no iba a ser habitable ahí. Sin embargo, ya hay gente nuevamente está repoblando repoblándose en esa zona. Que yo nací ahí, dejé el ombligo ahí, que quiero volver ahí, no puedo hallarme en otro lugar que no sea ahí tengo mis muertos, ahí nací, etcétera. Cualquier argumento podemos utilizar, pero lo cierto es que tenemos una cuestión cultural. Sin embargo, no solo los pequeños se acomodan en los lugares de puntos vulnerables. Nosotros tenemos también información y tenemos algunos estudios en la Cuenca Sur, donde se ha dicho que es una de las zonas más sensibles porque está la zona de recarga de Managua. Zona de recarga donde todos los pozos nuestros, entonces, ahí el agua es donde infiltra por la capacidad que tiene la vegetación de absorber las precipitaciones. Y se ha dicho entonces que hay que controlar las urbanizadoras también. Hay que controlar la forma en cómo explotamos los recursos naturales ahí y hay que controlar la forma en cómo brindamos concesiones de explotación también ahí. Entonces, hay cuestiones, ahí hay minería no metálica en la Cuenca Sur. O sea, ahí no solo el problema de las urbanizadoras, ahí hay problemas de concesiones que ha dado Managua y ha dado el Consejo Municipal de Managua para que haya gente explotando piedra, explotando arena, en esa zona que es sensible para nosotros. Despala, explota arena y eso hace más susceptible a que un deslizamiento pueda ocurrir, pues. Entonces, esas cuestiones son ordenamiento del territorio, no solo son las viviendas, son las actividades económicas también y la forma de utilización de los recursos naturales lo que tiene que ordenarse. Entonces, siempre hay un énfasis en darle un sesgo hacia que el pobrecito se ubica pegado a un muro que no es de él, etcétera. Pero no vemos también al gran capital que genera un montón de riesgos que son transferidos
pequeñas poblaciones e incluso a nosotros que estamos aquí en Managua abajo, pues. Claro, tiene que ver con un asunto que compete y debería competir a toda la sociedad. Vamos a hacer una nueva pausa y para el tercer bloque me gustaría que habláramos un poco sobre las perspectivas y sobre las posibles soluciones, sobre lo que ya hay, ¿no? O sea, males menores que podría estar contemplando la municipalidad y en general la sociedad, como ya lo decías. Vamos al corte y ya regresamos con el tema Managua vulnerable ante las inundaciones.